Un nuevo examen, 2017, modelo 1. Empezamos la opción A por el primer problema. El primer problema me dice que en las pruebas de rayos X intestinales nos hacen tomar unas disoluciones de sulfato de bario y que hay gente que puede ser alérgica al ion bario 2+. Me pregunta si para disminuir esos efectos es mejor añadir sulfato de bario o poner, sulfato de sodio o poner más sulfato de bario. Si nosotros añadimos sulfato de sodio, lo que estamos haciendo es aumentar la concentración del ion sulfato y, según el principio de Le Chatelier, la reacción se desplazaría hacia la formación del sulfato de bario, disminuyendo la concentración del ion en el intestino, con lo cual los riesgos de alergia disminuirían. Por tanto, lo suyo es añadir sulfato de sodio y no más sulfato de bario. Luego me pregunta cuál tendría más solubilidad de estas dos sustancias, si el carbonato de bario o el sulfato de bario, es decir, cuál daría mayor número de problemas por alergia. La idea es la siguiente: nosotros tenemos el KPS del carbonato de bario y el del sulfato de bario. La relación que hay entre el KPS del carbonato de bario con la solubilidad del mismo es que el KPS es S². En el caso del sulfato de bario, la relación es la misma, ¿sí? KPS es S². Por tanto, tendrá mayor solubilidad aquel que tenga mayor KPS. Al tener mayor solubilidad, habrá mayor concentración de bario de ion bario, en el intestino. Por tanto, la respuesta correcta sería el carbonato de bario. Leed bien la pregunta antes de visualizar el vídeo. Yo hago referencia al enunciado, pero no leo la pregunta. Lo que tenéis que tener es el examen delante. Os lo bajáis de la página de la web y tendréis el examen delante sin ningún problema. Y viendo lo que os pregunta, entenderéis bien lo que os cuento. Seguimos con el ejercicio 2. Es un ejercicio de ajustar una reacción redox. Veamos, lo primero que hay que hacer es dar a cada uno de los elementos que forman los compuestos reaccionantes y productos su número de oxidación. El cobre está suelto, por tanto ya sabemos que su número de oxidación es 0. En el ácido nítrico el oxígeno es -2 por 3, -6, aunque es -2 cada uno. El hidrógeno es +1, para que la molécula de HNO3 sea neutra, el nitrógeno es +5, +1 más 5 menos 6 es 0, da neutra. En este caso, este 2 delata que este cobre actúa con valencia 2, número de oxidación 2+, por tanto. 3 por 2, 6 oxígenos. Cada uno es -2, por tanto, total -12. Para que la sal sea neutra, -12 más 2, más 10 para el nitrógeno. 12 positivos, 12 negativos, neutro. Pero hay 2 nitrógenos, por tanto, cada uno de ellos es +5. -2 del oxígeno, pero -4 porque hay 2 oxígenos. Para que sea el óxido neutro, -4, el nitrógeno ha de ser +4. Y en el agua, -2 más 2 del hidrógeno, +1 cada uno de ellos. Una vez que tenemos los números de oxidación de todos los elementos, vamos a ver qué elementos cambian su número de oxidación. El cobre pasa de 0 a +2, el cobre de 0 a +2. De 0 a +2 aumenta el número de oxidación, por tanto, se está oxidando, es una oxidación. Recordad que
en la oxidación, el primer miembro es el llamado reductor. Por tanto, el reductor es el cobre. ¿Quién más cambia su número de oxidación? El nitrógeno, que pasa de más 5 a más 4. Está disminuyendo su oxidación, por tanto se está reduciendo. Es una reducción. Y en el primer miembro de la reducción está el oxidante. El nitrógeno en el primer miembro está en forma de ácido nítrico, ese es el oxidante. A continuación hay que disociar ácidos, sales e hidróxidos que intervienen en las reacciones. El cobre no es nada de todo eso, por lo tanto no se disocia, obviamente. El ácido nítrico es un ácido y como tal se disocia. Por una parte el hidrógeno en forma de protón y por otra parte el ion nitrato, el NO3-. ¿Sí? Fijaros, el hidrógeno se va con un +1 y si tapas aquí el NO3 es -6 más 5 es -1. El nitrato de cobre es una sal, también se disocia. Por un lado el cobre 2+ y por otro lado los dos iones nitrato, que son NO3-. El NO2 es un óxido, por tanto ni es un ácido, ni es una sal, ni es un hidróxido, por tanto no se disocia. Una vez que hemos hecho esto, escribimos las semireacciones de oxidación y reducción. El cobre es el que se oxida. ¿Cómo se encuentra el cobre en el primer miembro? Tal cual. ¿Cómo se encuentra el cobre en el segundo miembro? Disociado en forma de ion cobre 2+. Por tanto, esta es la reacción. Desde el punto de vista atómico está ajustada. Desde el punto de vista electrónico, aquí hay 0 cargas, aquí hay 2 cargas, la diferencia es de 2 cargas, que es el número de electrones que sumamos a la parte más positiva. ¿Con qué finalidad? Aquí no hay carga y ahora aquí tampoco, porque los 2+ y los 2- se anulan. La otra reacción, la de reducción, el nitrógeno. ¿Cómo se encuentra el nitrógeno en el primer miembro? En forma de ion nitrato. Por tanto, ahí lo ponemos. ¿Cómo se encuentra en el segundo miembro? En forma de óxido que no disocia. Y por tanto, en forma de NO2. Un nitrógeno. Estamos ajustando. 3 oxígenos, 2 oxígenos. Falta un oxígeno en el segundo miembro. Añadimos, acordaos, un agua. Ya tenemos pues 3 oxígenos. Pero al añadir aguas hemos añadido hidrógeno. Por tanto, 2H+, que es como se ajustan en este método los hidrógenos, a base de H+. Ya tenemos la reacción ajustada desde el punto de vista atómico. Vamos a ajustarla desde el punto de vista electrónico. 2 cargas positivas y una negativa. Aquí hay una carga positiva. Aquí no hay carga. Por tanto, una positiva, 0 cargas. La diferencia es una carga positiva. Que eso significa que hay que añadir un electrón a la zona más positiva. Por eso hemos añadido un electrón. Siguiente paso, queremos que el número de electrones de ambas semireacciones sea el mismo. Pues que luego sumaremos y así los electrones se irán. Aquí hay 2 electrones, aquí solo hay 1. Multiplicando la reacción de abajo por 2, recordad que esta reacción ya está ajustada. Por eso hay que multiplicarla toda por 2, con la finalidad de tener aquí 2 electrones. Multiplicamos y sumamos y tenemos un cobre, 4H+, 2 de NO3, un cobre 2+ en el segundo miembro, 2 de NO2 y 2 de agua. Esto que tenemos aquí es lo que se llama
la reacción iónica ajustada. La información que tenemos aquí la pasamos a la reacción original. Un solo cobre, pues un cobre. 4 hidrógenos, el ácido nítrico. 4 o 2. Si me guío por el hidrógeno, pongo un 4. Si me guío por el nitrato, pongo un 2. Cuando tengamos un solo ácido, nos guiaremos siempre por los protones. Por tanto, ponemos un 4. Insisto, un solo ácido, que pongo 4 por el hidrógeno o 2 por el nitrato. Te guías un solo ácido, te guías por los hidrógenos y pones un 4. Un solo cobre, un 1. 2 de NO2 y 2 de agua. Pongo este 1 y este 1 porque hay veces que la información que trasladamos de aquí a aquí no es suficiente y hay sustancias que se quedan sin coeficiente. Si yo viera que alguna se ha quedado sin, la ajustaría por tanteo. No es el caso, por tanto, la damos por ajustada. Comprobemos, es obligatorio comprobar. Un cobre. 4 hidrógenos y no hay más. 4 hidrógenos y no hay más. 4 nitrógenos. 2 y 2, 4 nitrógenos. 12 oxígenos. 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. 6 y 4, 10. Y estos dos, 12 también en el segundo miembro. La reacción, pues, está ajustada. También me pregunta quién es el oxidante o el reductor, lo tenéis contestado. ¿Cómo se llaman los compuestos? Cobre, ácido nítrico, nitrato de cobre, dióxido de nitrógeno y agua. Ahora seguimos con el problema 3. Me pregunta primero acerca de la geometría de la molécula de pH 3, el llamado fosfano. Según la teoría de Lewis, recordad, el fósforo tiene 5 electrones en su última capa. Si no, haced la configuración y lo veréis. Esos 5 electrones quiere pasar a tener 8. Por eso queda de acuerdo con 3 hidrógenos. Para compartir con ellos 3 electrones, 5 que tiene y 3 que comparte, tendrá los 8 que necesita. Por lo tanto, comparte 3 de los 5, significa que le queda un par de electrones suelto. Por tanto, desde el punto de vista de la teoría de hibridación, es un compuesto 3,1. El 3 por tener 3 átomos enlazados y el 1 por tener un par de electrones sueltos. 3 más 1, 4, sp3, que también suman 4. Es la hibridación del átomo de fósforo. Recordad la regla esta de sumar el número de átomos con los que está enlazado el átomo central y el número de pares de electrones que le sobran. 3 y 1, 4, su hibridación es sp3. Si lo tuviéramos que hacer desde el punto de vista de la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, sería un compuesto del tipo A, B3E. B3 porque el fósforo, que sería el A, está rodeado de 3 átomos, enlazado con 3 átomos, y la E porque tiene un par de electrones que le sobran. Por tanto, B3E tiene 4 nubes. Alrededor del átomo de fósforo hay 4 nubes situadas según los vértices de un tetraedro, al igual que me dice la teoría de hibridación acerca de los orbitales sp3, dirigidos a los vértices de un tetraedro. Si nos fijamos en los 4 átomos, fósforo y 3 hidrógenos, que forman la molécula, la forma es de pirámide trigonal. Cuidado que la hibridación sp3, que significa
que los híbridos del fósforo están dirigidos a los vértices de un tetraedro, no necesariamente me da forma tetraédrica, me la da en el caso del metano, como hemos visto o podéis ver en algún vídeo. Pero en el caso del fosfano PH3 tiene forma de pirámide trigonal. En el apartado B me dice que el borano, el BH3, es una molécula polar. Eso no es cierto. Veamos. Igual que en el ejercicio anterior, el boro tiene 3 electrones en su última capa y los comparte con 3 hidrógenos, dando lugar a una molécula cuya estructura de Lewis sería esta de aquí. El boro no llega a 8, forma una molécula hipoelectrónica, con menos electrones de los que el boro desearía, pero ese compuesto existe y por tanto lo tenemos que explicar. El boro, según la teoría de hibridación, es un 3,0, 3 hidrógenos a su alrededor, pero 0, a diferencia de este, porque el boro no tiene este par de electrones. Eso hace que 3 más 0 sean 3 y la hibridación sea sp2. Por tanto, la hibridación es distinta. Fijaros que simplemente el hecho de no tener estos 2 electrones hace que el pH3 sea distinto del BH3. Importante. Desde el punto de vista de la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, se trata de un compuesto AB3. No lleva E, porque no tiene pares de electrones sueltos. Por lo tanto, al átomo de fósforo, de boro, sí, está rodeado por 3 nubes electrónicas, a diferencia de este que está rodeado por 4. Esto hace que el boro tenga hibridación sp2, sí, que sería los 3 híbridos dirigidos hacia los vértices de un triángulo equilátero, dando a la molécula una forma trigonal plana. En esta molécula los enlaces BH son polares, son enlaces entre átomos distintos, por tanto de distinta electronegatividad. Pero, si tenemos en cuenta la posición, la dirección y sentido de los vectores momento dipolar del enlace, la molécula es apolar, pues los momentos dipolares de estos 3 enlaces se anulan por simetría, pues están dirigidos a los vértices de un triángulo equilátero. Por tanto, al anularse por simetría los momentos dipolares, la molécula de BH3 es apolar. Por tanto, es falso que sea polar. Apartado C me dice que el cloruro de sodio conduce la electricidad. Ojo, el cloruro de sodio es un compuesto iónico. Si miramos las propiedades de los compuestos iónicos, nos dicen que los compuestos iónicos conducen la electricidad, bien si están fundidos o bien si están en disolución, pero jamás en estado sólido. Por tanto, el cloruro de sodio no conduce la electricidad. Si lo fundimos o lo disolvemos, entonces pasa a ser conductor y sí conduce la electricidad. Por tanto, es falso que sea conductor en estado sólido. Luego me da el cloro y el sodio y me pregunta cuál tiene mayor potencial de ionización. En la tabla periódica el cloro está mucho más a la derecha que el sodio, ambos en el mismo periodo. Cuando tenemos un periodo y avanzamos hacia la derecha, es decir, aumentamos el número atómico, entonces lo que ocurre es que aumenta la carga nuclear efectiva, con lo cual los electrones más externos son más atraídos por el núcleo.
lo que hace que al ser más atraídos, en el caso del cloro, sea más difícil, tengamos que hacer más trabajo para arrancarle un electrón, que al fin y al cabo es lo que es el potencial de ionización. Cuesta más arrancar el electrón, por tanto el cloro tiene un mayor potencial de ionización. El del cloro es mayor que el del sodio. Seguimos con el ejercicio número 4. Me pregunta la concentración de ion cloruro en una disolución de ácido clorhídrico de pH 3. La concentración del H3 o más en una disolución de ácido fuerte coincide con la concentración inicial del ácido y se calcula haciendo 10 elevado al menos pH. Si el pH es el menos logaritmo de la concentración de H3 o más, despejando el H3 o más es 10 elevado al menos pH, por tanto 10 a la menos 3 molar. Si yo tengo 100 mililitros de ácido clorhídrico 10 a la menos 3 molar, de mililitros paso a litros, de litros a moles y tengo 10 a la menos 4 moles de HCl en los 100 mililitros de disolución. Pero por cada mol de HCl, al estar el HCl en disolución totalmente disociado, tengo un mol de cloruro. Por tanto, 10 a la menos 4 moles de HCl corresponde a 10 a la menos 4 moles de ion cloruro. En el apartado B me pregunta el volumen de hidróxido de sodio de concentración 0,1 molar para neutralizar 25 mililitros de ácido clorhídrico 0,01 molar. Fijaos bien la neutralización, ¿sí? La neutralización es la reacción del ácido con un hidróxido, una base, para dar sal más agua. En la neutralización usamos siempre esta fórmula: el volumen del ácido por la molaridad del ácido por el número de hidrógenos del ácido es igual al volumen de la base por la molaridad de la base por el número de OHs de la base. Sustituyendo, fijaros que el número de hidrógenos es 1, por eso aquí un 1, el número de Hs es un 1. Lo demás, sustituimos los datos que me dan y despejando el volumen de la base me da 2,5 por 10 a la menos 3 litros, que pasado a mililitros sería 2,5. En el apartado C me dice que si tengo un ácido débil de la misma concentración que el clorhídrico de aquí arriba, a ver cuál tendrá mayor pH. Cuanto más fuerte es un ácido, para una misma concentración, menor es su pH, más ácida es su disolución. Pero insisto, para una misma concentración, si está mucho más concentrado el débil, puede llegar a tener pH más bajo. Pero para la misma, no. Y esto ya lo he explicado en algún otro vídeo. Si yo tengo la misma concentración, el orden creciente de pH sería, para un ácido fuerte, es el menor pH, que para un ácido débil, a su vez, menor pH, o sea, más ácido, que una sal de hidrólisis ácida, insisto, para la misma concentración. Sería esta de pH menor que una sal de hidrólisis neutra, que sería menor que una sal de hidrólisis básica, que a su vez menor que una base débil, a su vez menor pH que una base fuerte, que sería el de mayor pH de la serie. Poniendo ejemplos, el ácido clorhídrico tiene un pH menor que el ácido fórmico, a su vez menor que el nitrato de amonio, que es una sal de hidrólisis ácida, que tiene un pH menor que el NaCl, que es una sal de hidrólisis neutra, ¿sí? Una sal de hidrólisis básica sería el cianuro de sodio,
Una base débil típica es el amoníaco y una base fuerte también típica es el hidróxido de sodio. En el apartado B, no lo he contado, sí, me pregunta en el punto de equivalencia cómo será la disolución. En el punto de equivalencia significa que se habrá gastado todo el valorante, en este caso el hidróxido de sodio, para valorar todo el ácido clorhídrico de la disolución. No quedará nada de uno, nada del otro, por tanto solo tendremos cloruro de sodio en una disolución. Por tanto, en el punto de equivalencia tenemos una disolución de cloruro de sodio, que es neutra, pues ni el ion sodio, que viene de base fuerte, ni el ion cloruro, que proviene de ácido fuerte, son capaces de producir hidrólisis con el agua. Por tanto, es neutra. Seguimos con la pregunta 5, una pregunta teórica acerca de la cinética de las reacciones. En la primera me dice que la constante de velocidad depende de las concentraciones. Eso es falso. Quien realmente depende de las concentraciones iniciales es la velocidad, no la constante de velocidad. En segundo lugar me dice que los catalizadores trabajan aumentando la energía de activación. Falso, es todo lo contrario. Los catalizadores disminuyen la energía de activación, de forma que el número de choques efectivos aumenta. Choques que antes del catalizador no daban lugar a reacción, al disminuir la energía de activación, ahora sí dan lugar a reacción. Por tanto, no aumenta el número de choques, pero sí el número de choques efectivos. Repasad la teoría de colisiones. Por último me dice que el hecho de que los reactivos estén en estado sólido o líquido es favorable sobre la velocidad más que estén en estado gaseoso. De nuevo es falso, ¿sí? Si están en estado gaseoso, el contacto entre reactivos es muchísimo mayor que si están en estado sólido, que solamente contactan en la superficie. Al haber más contacto entre reactivos, el número de choques es mucho mayor. Y por tanto, al haber muchos más choques, habrá muchos más choques efectivos y por tanto la velocidad de reacción aumenta, siendo pues mayor en estado gaseoso de los reactivos. Con esto hemos terminado esta opción de 2017 modelo 1. Espero que os sirva y, como digo siempre, poneos a trabajar.